Cuando nos encontramos con una persona que tiene el Sol en Leo y la Luna en Acuario, estamos ante el arquetipo del protagonista altruista, una personalidad que vive para irradiar luz mientras rompe con las normas establecidas. El Sol en Leo representa nuestra esencia, nuestra voluntad consciente y el área de la vida donde buscamos ser vistos y valorados. Esta energía de fuego nos impulsa a expresar nuestra identidad única, a liderar con generosidad y a buscar el reconocimiento, afectando nuestra necesidad de creatividad, de juego y de encontrar un lugar central que le dé brillo a nuestra existencia. Por otro lado, la luna en Acuario representa nuestro mundo inconsciente y el área emocional que nos da seguridad. Aquí, la sensación interna no es de una necesidad de atención constante o afecto pegajoso, sino de una necesidad vital de libertad y objetividad intelectual. Este signo lunar afecta la forma en que procesamos lo que sentimos, obligándonos inconscientemente a racionalizar la emoción y a buscar refugio en los ideales colectivos y en la independencia, para no sentirnos vulnerables ante el desborde afectivo. La combinación de ambos en una misma persona crea una personalidad sumamente magnética, original y paradójica que habita en una tensión creativa constante. Es alguien que tiene la esencia de un soberano pero el inconsciente de un rebelde. Su personalidad es la de un revolucionario con carisma, alguien que necesita que su presencia personal sirva para inspirar un cambio social o una idea innovadora. En las relaciones personales, esta dualidad se manifiesta como una búsqueda de admiración, pero con mucho espacio personal. Para esta persona, el amor debe ser una unión de dos individuos libres que se respetan. En una pareja, no buscan solamente romance. Lo que su naturaleza realmente exige es complicidad intelectual y alguien que sepa valorar su originalidad sin intentar asfixiar su necesidad de estar conectado con el mundo o con sus grupos de amigos. Si surge un conflicto, la mecánica interna se vuelve muy interesante. Su esencia leonina tendrá el impulso inmediato de proteger su orgullo o de dramatizar la situación para que se note su herida. Pero ese fuego se mezclará inevitablemente con su necesidad inconsciente de tomar distancia y mirar el problema desde afuera, como si fuera un observador imparcial. Un ejemplo muy claro sería el de alguien que, ante una crisis de pareja, tiene una reacción digna e indignada. Sin embargo, durante todo ese proceso, su luna en Acuario necesitará estar analizando la lógica del conflicto, querrá proponer una solución justa o simplemente se distanciará emocionalmente para procesar todo con frialdad, y no se sentirá emocionalmente a salvo hasta que no logre desapegarse de la emoción pura para entender el concepto general de lo que está pasando. No es que sea una persona fría, es que su inconsciente le dicta que el único lugar donde está emocionalmente a salvo es en la libertad de pensamiento y en la objetividad. Para esta persona, la demanda emocional excesiva es mucho más amenazante que una crítica a su ego. Su sentimiento de seguridad aparece cuando logra que su mundo interno de ideas vanguardistas sea tan radiante y creativo como la imagen de liderazgo que proyecta afuera. El desafío aquí es no volverse una persona arrogante que cree estar por encima de los sentimientos comunes, entendiendo que a veces la calidez del sol requiere vulnerabilidad, aunque la luna inconsciente tema que, si se entrega, va a perder su autonomía. En el ámbito profesional, esta combinación tiene un potencial enorme, porque une el magnetismo del que lidera con la visión del que innova. Su escenario ideal son los medios de comunicación, la dirección de ONGs, la tecnología creativa, el arte de vanguardia o cualquier espacio que requiera una personalidad fuerte capaz de movilizar masas hacia un futuro diferente. Para entenderlo, imaginemos el caso de un director de una red social o un artista disruptivo. Su esencia leonina lo impulsa a ser el centro de atención y a buscar la excelencia estética. Su sol quiere inspirar confianza a través de la autenticidad. Sin embargo, lo que hace que este profesional sea realmente efectivo es su inconsciente acuariano,
Mientras su esencia apunta al éxito personal, su inconsciente lo obliga a que ese éxito tenga un impacto social o tecnológico. No quiere solo ser famoso, quiere ser el que cambió las reglas. Un ejemplo práctico. Imaginemos que este profesional es un diseñador. Mientras que su sol en Leo se encarga de que la marca sea prestigiosa y llamativa, su luna en Acuario es la que propone materiales sustentables o diseños que rompen con el género, traduciendo la ambición del proyecto en un mensaje de libertad. No solo busca el aplauso, busca la evolución del sistema. Esa capacidad de unir la presencia escénica con la visión de futuro es lo que los vuelve líderes tan admirados e impredecibles. Sus fortalezas radican en una honestidad radical y una capacidad de inspirar a grupos fuera de lo común. No es solo que son talentosos, sino que son los que mejor saben unir a personas distintas bajo una misma bandera de autenticidad. Un ejemplo claro de esto es su capacidad para defender a las minorías o ideas locas con una seguridad absoluta. Mientras otras personas se achican ante la opinión pública, esta combinación usa su luz solar leonina para poner la cara, recordando a todos la importancia de ser uno mismo. Pero al mismo tiempo, su luna inconsciente en Acuario aporta la perspectiva necesaria para que ese brillo no sea solo para beneficio propio, encontrando siempre la forma de que su luz sirva a una causa mayor. Sin embargo, sus desafíos principales tienen que ver con la contradicción entre su necesidad de atención y su miedo a la intimidad. El problema es que el fuego de Leo pide contacto y la luna en Acuario pide distancia. Un ejemplo muy común de este desafío es cuando, impulsados por su deseo leonino de ser el centro de una fiesta, de repente se sienten abrumados por la gente y su inconsciente acuariano los obliga a irse o a volverse distantes sin previo aviso. Sienten que se frenan a sí mismos porque su necesidad de desapego choca con su deseo de ser adorados, haciendo que les cueste horrores mantener la constancia en los vínculos más íntimos. El riesgo es que terminen pareciendo personas inalcanzables o soberbias, perdiendo la oportunidad de conectar de verdad por no querer soltar su máscara de independencia. La conclusión general es que Leo con luna en Acuario es en esencia un arquitecto del futuro con corazón. Es alguien que tiene la visión puesta en lo colectivo, pero el centro siempre encendido para iluminar el camino de los demás. Su verdadero propósito y la clave del éxito para esta combinación radican en integrar sus dos mundos, entender que la pausa que impone la objetividad acuariana no es una falta de pasión, sino el control de calidad que hace que su luz sea inteligente y libre de prejuicios. Cuando logran que su necesidad de originalidad trabaje a favor de su centro creativo, sus acciones no solo brillan, sino que liberan y empoderan a todos los que los rodean. Es, en definitiva, el puente que une el trono con la comunidad.